Esta mañana vamos a tener un servicio de bautismo. Hay un grupo de hermanos que van a obedecer al Señor en las aguas del bautismo. Así que voy a tratar de ser corto en el mensaje. Sin embargo, pues me gustaría de todos modos aprovechar la oportunidad para explicar un pasaje que siempre leemos cuando hacemos este acto de bautizar a las personas. Y la razón es que muchas veces pues la gente piensa de que este es un capricho de la iglesia el bautizarlo o rebautizarlo. Y en algunos casos dicen, bueno, en la fe de mis abuelitos, en la fe de mis padres y también que era mi fe, ya fui bautizado y entonces se niegan simplemente a obedecer a lo que dice la palabra del Señor en el acto del bautismo. Por eso es que es importante que nosotros, al preparar a una persona para ser bautizados, pues se les explica y no con libros que tengan que ver con la historia de los bautistas ni nada por el estilo, sino más bien con la palabra del Señor, como vamos a hacerlo en esta ocasión. Así que les voy a rogar, por favor, si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Si no ha traído su Biblia y la iglesia no puede proveerle uno porque tenemos una buena cantidad de Biblias que generalmente prestamos los días domingos, pero si ya se agotaron las Biblias que prestamos, pues entonces le animo para que apunte todas las citas que mencionamos y cuando vaya a su casa revise cada cita bíblica, porque usted va a encontrar que eso es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Nosotros simplemente cumplimos con lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a hacerlo con algunos lujos de detalles para que usted pueda entender esto mejor. Bien, el pasaje que vamos a leer en esta ocasión es un pasaje que es muy conocido en nuestro medio porque lo leemos cada vez que tenemos la oportunidad de bautizar a una persona. Solamente que en esta ocasión quiero aprovechar para explicar un poco más algunas cosas, algunas lecciones importantes que están en este pasaje y que muchas veces por causa del tiempo no hemos explicado. Así que los versículos que vamos a leer son el versículo 26 hasta el versículo 38. Si tiene su Biblia abierta, bien, vamos a leer. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, pues su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco y le bautizó. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra que acabamos de leer. Voy a rogar, por favor, que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por la porción de tu palabra que acabamos de leer. Gracias por los himnos que hemos podido entonar. Gracias también, Padre amado, porque hemos tenido oportunidad de poder cantar el himno patrio. Te agradecemos por este país. Te agradecemos por la libertad que hay en nuestro medio. Te agradecemos porque podemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo sin ningún contratiempo, sin ninguna persecución. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu amor a este país, al proveerle de tantas riquezas. Te agradecemos, Padre amado, por la oportunidad que nos das a nosotros para poder vivir en ese país con libertad, para que prediquemos el Evangelio del Señor Jesús. Que el tema que vamos a desarrollar sea dirigido por el Espíritu Santo, de tal manera que podamos entenderte, oh Dios, y salgamos comprometidos con ese país, como lo hizo el etíope, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, precioso pasaje de la palabra del Señor. Y como les mencioné, pues hay varios detalles, varias lecciones que quiero aprovechar la oportunidad para explicarlas. Hay muchas cosas que podemos encontrar aquí, pero a lo menos hay 3 de ellas que sobresalen. En primer lugar, a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Si usted se ha dado cuenta, ¿de dónde venía el etíope? De Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Había habido una fiesta religiosa. ¿Cuánta gente había venido a Jerusalén? Pues de todas partes del mundo. Este hombre del cual estamos hablando era un etíope, es decir, venía desde Etiopía. Etiopía está en el África. Desde el África había venido para la celebración de esta fiesta religiosa. Había juntado mucha gente de todas partes del mundo, porque en el capítulo 2 usted puede leer que vino el Espíritu Santo y había gente de todas partes del mundo en Jerusalén. Entonces, estamos hablando de un gran acontecimiento religioso. Los judíos habían celebrado una de sus grandes fiestas. Mucha pompa, mucho sacrificio, muchas cosas interesantes, grandes cantidades de comida y todo eso. Pero el etíope dice que había venido para adorar. ¿Sí? Pues era el propósito, en cierta forma, de aquella fiesta. Ok, la primera cosa entonces que llegamos a la conclusión es que a Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios. Ahora, usted dirá, ¿dónde dice eso? Pues le invito a buscar en Primera de Samuel, el capítulo 15. Y mire lo que la palabra del Señor afirma. No es mi ocurrencia, jamás he querido predicar desde aquí lo que a mí se me ocurre, sino más bien lo que dice la Biblia. Así que le ruego por favor que busque en Primera de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 22. Si no lo encontró, por favor no se entretenga buscándolo ya, yo lo tengo, voy a leerlo. Más bien usted apúntele un papelito para que pueda leerlo después en casa. Mira lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. ¿Qué es mejor? El obedecer. El prestar atención. ¿A qué? A las Escrituras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que, pues, la primera cosa que estamos viendo aquí es que a Dios le gusta más que le obedezcamos que toda la pompa que se pueda hacer en un culto. ¿Sí? La segunda cosa que va a sobresalir en esta porción es que a Dios le gusta que hagamos su voluntad, aunque a nosotros
no nos parezca lógico, si Él ordena, hay que hacerlo, porque Él ordena. No porque lo entendemos o nos parece lógico. Nosotros somos siempre muy ordenados, o debemos ser ordenados. Nada deberíamos hacerlo así por suerte, a ver cómo sale o a ver cómo me va. No. Cuando salimos de casa, pues deberíamos tener un orden, ¿verdad? Voy a este lugar, después a esta, voy a hacer esto y aquello, y siempre. A veces sucede que no resulta así, pero de todos modos deberíamos salir no a ver dónde me lleva el viento, no, sino más bien deberíamos salir pensando dónde vamos a ir. Y así debería ser siempre en nuestra vida, tener un orden. Sin embargo, pues muchas veces resulta que por alguna circunstancia no sucede y se alteran las cosas. Sin embargo, pues qué importante es que lo tengamos todo ordenado y lógico, ¿sí? Es bueno que conversemos como familia. A veces llegamos a una conclusión. A mí me parece, vamos a hacer esto, y alguien dice, me parece que no debe ser así. Y conversamos un poco y de verdad no debería ser así. Y está bien, perfecto. Hay que conversar y llegar a hacer las cosas en una forma lógica. Pero eso es cuando sucede entre las cosas entre nosotros. Porque cuando Dios interviene, su lógica siempre es superior a nuestra lógica, a nuestro orden, a las cosas que a nosotros nos parece bien. Y qué interesante lo que vamos a ver aquí, porque pues Felipe estaba predicando el evangelio en una gran ciudad, Samaria, y no estaba discipulando a 1, 2 o 3. Las multitudes escuchaban a Felipe allí en Samaria. Y cada vez que él hablaba, pues seguramente no había menos de 200, 300 personas escuchándolo. Sin embargo, Dios se va a dirigir a Felipe para sacarlo de la ciudad, de entre las multitudes donde él estaba predicando, para llevarlo a un lugar increíble. Busque por favor otra vez en esta ocasión, vamos al libro de Hechos otra vez, el capítulo 8, para que veamos lo que estoy diciéndoles. El versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿A dónde lo está mandando? A un camino. ¿Y este camino dónde quedaba? El cual es, ¿qué? Desierto. Lo está sacando entre las multitudes donde la gente estaba escuchándolo con mucha ansia para mandarlo a un camino desierto. Seguramente Felipe habrá reaccionado un ratito, Señor, pero hay tanta gente aquí que quiere escuchar el mensaje y me estás mandando a un desierto. Sin embargo, pues, mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces él se levantó y fue. Así. Porque Felipe sabía perfectamente bien que a Dios le gusta más la obediencia que todo aquello que aparentemente nosotros podemos estar haciendo. Es bueno que hagamos lo mejor para el Señor. Pero si el Señor nos indica otra cosa, es mucho mejor que hagamos lo que el Señor nos indica, más que aquello que lo que estamos haciendo que aparentemente es muy bueno. Qué interesante lo que nos dice el libro de Hebreos. Busque por favor en Hebreos el capítulo 13. Hebreos el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 21. Hebreos el capítulo 13 y el versículo 21. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor.
Si no lo encontró, por favor, apúntelo nomás y escúcheme. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, cada vez que estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos indica, Él está haciendo las cosas a través de nosotros. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí está entonces Felipe, tal vez no lo entiende todo, pero está dispuesto a obedecer. Levántate y vete a un camino que está en el desierto. Y Felipe deja Samaria y se va a ese camino. ¿Cuánto tiempo habrá estado paradito ahí en ese desierto, en ese camino? Yo no sé. ¿Qué habrá estado pensando? Tampoco sé, pero yo sé que los que hemos tenido oportunidad de manejar un carro y pues hemos estado en un camino casi en el desierto y se nos paró el carro por alguna circunstancia y nadie viene y esperamos ahí tal vez que media hora, una hora, que alguien por ahí se aparezca para que nos dé un auxilio y nada, pues uno entra a un estado de más o menos de desesperación. Y ahí está Felipe, en un camino en el desierto. De pronto aparece por ahí un carruaje. Y ahí es donde es importante que consideremos otro detalle que encontramos también en este pasaje. Es decir, a Dios le gusta que andemos como hijos de luz, que seamos siempre de bendición a otras personas. Hermano, yo le voy a rogar mucho que ore por el grupo que estamos yendo para Pichanaki. Vamos alrededor de 40 personas más o menos, estamos yendo en 2 vehículos y cada vez que hemos salido no hemos tenido la intención de ir a pasear. Sucede que estando en un determinado lugar, pues también planificamos las cosas y si hay tiempo, pues lo hacemos. Pero generalmente, pues el propósito es principalmente predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es la primera cosa que queremos hacer, predicar el Evangelio del Señor Jesús. Y luego, después de eso, pues entonces, hacer la otra cosa que el Señor Jesucristo hizo, es decir, ayudar en la necesidad que el pueblo tiene. Por la misericordia del Señor, pues esta iglesia tiene personal médico, esta iglesia tiene personal preparado, profesional, que quiere dar su tiempo, quiere ir al interior del país para ayudar. Y estamos yendo generalmente así personas que tienen una profesión o jóvenes que tienen el interés de intervenir y apoyar en esas campañas en otras áreas. Generalmente llevamos mucha medicina, generalmente llevamos personal, como les mencioné, profesional médico. Hay también los abogados que van para ayudar con leyes a la gente del pueblo. Hay las chicas que van con la intención de ayudar a las niñas especialmente en la limpieza de su cabello, higiene bucal y todo eso. Y hay muchos detalles que tiempo nos faltaría para explicarte lo que llevamos en esas campañas. Pero básicamente nuestra intención es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y va un equipo para predicar a los adultos, para predicar a los jóvenes, para predicar a los niños. Y nuestra principal intención entonces es que todos conozcan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando regresamos satisfechos no de haber dejado toda nuestra medicina allá, sino satisfechos de saber
que muchas personas recibieron a Cristo como Salvador personal. Porque es importante que estemos atentos a las necesidades del pueblo en el aspecto social, pero es mucho más importante que ellos entiendan el Evangelio del Señor Jesús. Porque enfermos o sanos van a morir. Jóvenes o viejos van a morir. Y si no conocen a Cristo, la paga del pecado es muerte, el infierno. Por lo tanto, lo más urgente que ellos necesitan es el Evangelio del Señor Jesús. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Felipe fue enviado a un camino desierto. ¿Pero para qué? Para predicar el Evangelio. En esta ocasión le tocó predicar a un hombre muy rico, muy adinerado, el encargado de los tesoros de la reina de Etiopía. No le faltaba nada, le faltaba el Evangelio. Busque por favor en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Efesios capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí está Felipe, predicando con mucho gozo a un hombre que venía de una fiesta religiosa, donde él había ido para adorar, pero regresaba tan ignorante de las cosas de Dios como había llegado a Jerusalén. Tal vez había comido manjares de todas partes del mundo y seguramente pues había disfrutado todo el ambiente, toda la preparación, toda la pompa de la fiesta, pero ignorante de las cosas de Dios. Y qué bueno que un hombre obedeció a su Señor para dejar la ciudad donde él estaba predicándole a un sinfín de personas, para ir a un camino en el desierto. Aparentemente ilógico, pero qué bueno que fue Dios quien lo envió para allá. Y qué bueno que Felipe se dispuso, como un hijo de luz, ser de bendición a los demás. ¿Me mandas al desierto? Al desierto voy. Y se fue para allá para ser de bendición. La siguiente cosa que podemos encontrar aquí en este pasaje es algo bastante interesante también. Le voy a rogar por favor que regresemos al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Hechos, capítulo 8, versículos 28 y 29. El versículo 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora es un poco difícil entenderlo, no hay más detalles que lo que Dios quiere que se enseñe, pero yo me imagino que, en mi imaginación, no está aquí en la escritura, pero me imagino que ahí está Felipe paradito en el camino, en el desierto, y
sin entender para qué me ha traído el Señor hasta aquí. Cuando de pronto aparece ese carruaje, y seguramente usted entiende, este es un hombre tesorero de la reina de Etiopía, no va a andar solo en su carruaje, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que entender que había gente que estaba manejando el carruaje. En segundo lugar, pues siendo un hombre tan importante, pues seguramente tenía algún personal que lo cuidaba. Y aquí, pues, ve un hombre paradito ahí en el desierto, por muy duros que sean de corazón, pues, a lo menos habrán parado un ratito para preguntarle, ¿y qué haces aquí? ¿Quisieras que te llevemos a algún sitio? Pero lo cierto también es que la Escritura dice que el etíope estaba leyendo las Escrituras. Por favor, vamos a leer otra vez versículo 28. ¿Qué dice? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Porque él subió para adorar. Todo el acto religioso no llenó su vacío. Y ahora regresaba leyendo todavía las Escrituras. Y mire lo que dice, por favor, el versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de esta tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, a veces sucede que sin darnos cuenta también somos un poco selectivos. Hay personas a las que muchas veces no les testificamos, pero qué importante es el mensaje de este pasaje. Toda persona es importante para el Señor. Y toda persona debería saber de quién está hablando este pasaje. Y toda persona debería conocer a Cristo como Salvador personal. Y si tú tienes el mensaje, tu responsabilidad debería ser dársela, enseñarles. ¿Sabes que resultó que este hombre se convirtió? ¿Sí? Claro, lo hemos leído. Y sabes que este etíope regresó a su tierra y la historia, ya no la Biblia, la historia nos dice que el evangelio en Etiopía creció enormemente. ¿Quién fue el primero? Este hombre, el que se convirtió allí en el desierto, el que aparentemente era un acto ilógico de parte de Dios al enviar a un hombre que estaba predicando a multitudes para mandarlo a que predique a uno solo. Y se dice que todavía el evangelio en ese sector es fuerte. ¿Desde cuándo? Desde cuando este hombre se convirtió. Oh, hermanos, tú no sabes los planes del Señor, pero deberías someterte a ellos aunque no los entiendas. Un día Pablo ya había hecho su primer viaje misionero. Estaba feliz el hombre porque todo el mundo se convertía. Y ahora preparan su segundo viaje y está todo listo. Sucede por ahí un problema, pero ya superaron el problema y están yendo a predicar.
Y Pablo, tan impetuoso, quería predicar en una gran ciudad y Dios le dice, no. Y Pablo se quedó callado. Y se va a otro sitio para predicar y Dios le dice, tampoco aquí. No lo entendía. Era un predicador. Ya había hecho un viaje misionero. Mucha gente se había convertido. Y Dios le está diciendo no. Y cuando Pablo de repente está un poco desorientado, dice que se quedó dormido y vio en visión hombres que le decían, sube, ayúdanos. Y Pablo dice, yo tomé esto como que es palabra de Dios, indicación de Dios. Inmediatamente se fueron al sector de Filipos. Llegaron a Filipos. Y por supuesto no había una iglesia. Y comenzó entonces a buscar. Y encontró un grupo de mujeres que estaban orando. Y allá se fue y les predicó. Ese mismo día, Lidia aceptó a Cristo como Salvador personal y fue bautizada. Y nació allí la iglesia en Filipos, una gran iglesia. Uno podría decir, la segunda vez que Dios le dijo a Pablo, aquí no, pues podría decir, Dios no quiere que predique, ya no predico. Pero qué bueno que lo que a nosotros nos parece lógico, pues, si no lo es para Dios, ven, porque la lógica de Dios es muy superior a la nuestra. Así resulta, hermanos. Si Dios te da la oportunidad de llevar el mensaje a una persona, llévasela. Tú no sabes qué puede resultar de eso. No solamente un alma convertida. Tal vez un pueblo entero que se convierte al Evangelio. Te digo, como parte de la historia de Perú, que es así como se ha propagado el Evangelio del Señor Jesucristo en ese país. En tiempos difíciles, mucha gente vino de la sierra y la selva a Lima, se convirtieron, pacificado el país, retornaron a su pueblo y los pueblos se han abierto al Evangelio. Así es, como lo encontramos aquí en esta historia. Qué interesante lo que encontramos aquí en esta porción de la palabra del Señor. Y para ir terminando, porque ya el tiempo nos gana, pues quisiera regresar rápidamente al capítulo 8 del libro de los Hechos para que veamos los últimos detalles y consideremos especialmente aquello por lo que en esta ocasión pues tenemos un culto bastante especial, bautizar a las personas. ¿Por qué las bautizamos? Porque eso es lo que encontramos también en esta historia. No es el único pasaje. He estado utilizando este pasaje porque creo que lo encuentro aquí bastante simple, muy fácil de enseñar. Pero mira por favor lo que encontramos aquí en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Te digo que desde Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí en esta iglesia hemos tenido oportunidad de ir estudiando cada libro de la Biblia. Para mí ha sido un placer muy especial quedarme mucho tiempo en los primeros 5 capítulos de la Biblia. No solamente predicando o enseñando acerca de los detalles físicos que encontramos ahí, sino especialmente cómo cada uno de ellos nos lleva
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de cualquier punto de las Escrituras, tú puedes llegar al Evangelio del Señor Jesucristo. Y Felipe se sentó con el etíope y le dijo, explícame. Y a partir de ahí le explicó el Evangelio del Señor Jesucristo. A una vez que le explicó el Evangelio del Señor Jesucristo, la siguiente cosa que podemos ver es que el etíope creyó en Cristo. Aceptó a Cristo como Salvador personal. Porque no es tanto lo que sabemos como lo que obedecemos o creemos. En la Escritura encontramos hombres que conocían mucho y hacían poco, y otros que conocían muy poco y hicieron mucho. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Cuánto tiempo tenía de convertida? ¿Cuántas veces había leído su Biblia? ¿A qué seminario había acudido? ¿Cuánto tiempo habían empleado en ella sus pastores para instruirle en las cosas del Señor? Pero dice que cuando habló con Cristo y reconoció quién era Cristo y se convirtió a Cristo, entonces regresó a su pueblo para hablar de Cristo. Y cuando la multitud vino al encuentro con el Señor, y después de conversar con el Señor, regresaron otra vez donde la mujer, le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros hemos oído y hemos visto. Oh, hermanos y amigos, qué importante es que no solamente sepamos, sino que creamos. Y eso es lo que hizo este hombre, el etíope. Vuelve a leer conmigo, por favor, porque así lo dice la Escritura. El versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 36, ¿qué dice? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. No fue Felipe el que le dijo, hey, un ratito, aquí hay agua. No, fue el eunuco. En otras palabras, el bautizarse es un acto voluntario. El bautizarse no es por causa de la presión de los predicadores o de los maestros. En esta iglesia jamás le he dicho a una persona, ya es tiempo que te bautices. O ya te convertiste, pues bautízate. No, jamás. Tampoco lo haré. Y la razón por la cual no lo hago es porque no lo encuentro en la Escritura que yo debo presionar a nadie para que obedezca. Debo enseñarle para que obedezca. Y es lo que sucedió aquí con el etíope. Vuelvo a leer, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, es interesante lo que estamos leyendo por lo siguiente. Vas a encontrar solamente una razón por la cual debes bautizarte. Una sola razón por la cual debes bautizarte. Y es por haber creído en Cristo como Salvador personal. No hay otra. En otras palabras, es un acto voluntario y es un acto de obediencia. Si el Señor lo mandó, yo lo hago. Es un acto voluntario y es un acto de obediencia. Para ir concluyendo ya, mira lo que dice el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito? Si crees. ¿Cuál es el requisito? Si crees. ¿Si crees en quién? En Cristo como Salvador personal. Si crees de todo corazón, bien pues. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Para concluir, ¿por qué en las aguas? ¿Por qué tengo que zambullirlo? ¿Por qué con tanto frío y humedad afuera tengo que zambullirlo en las aguas? Porque no hay otra forma de bautizar. La palabra bautismo significa zambullir. La palabra bautismo significa sumergir. La palabra bautismo significa introducir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando aceptamos a Cristo. Nos toma y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Por eso es que estamos cubiertos de Cristo. Cuando somos introducidos en las aguas, estamos diciendo públicamente, esto es lo que ahora yo creo. He sido muerto a mis delitos y pecados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Estoy siendo introducido en las aguas como Cristo fue sepultado por mí. Y salgo de las aguas para hacer o manifestar públicamente que soy una nueva criatura. Para andar como hijo de luz, siendo de bendición, donde el Señor me lleve. Por eso es que ese hombre salió de las aguas, siguió su camino, llegó a Etiopía y formó la iglesia más grande en toda África. Así que, mis queridos hermanos, Señor Jesucristo, no hay otra forma de bautizar. No hay. Cualquier otro invento humano es invento humano, no es lo que dice la palabra del Señor. Pararon el carro y descendieron ambos al agua. No es que se zambullieron ambos al agua. Felipe no tenía que bautizarse otra vez, pero había necesidad de agua. Ahora de repente por ahí se pregunta, como muchas veces lo hice yo, un carruaje en el desierto no habría tomado las precauciones de llevar agua, porque están recorriendo o haciendo su recorrido por el desierto, y en el desierto hace mucho calor. Lo que más se necesita es ¿qué? Agua. Que no tendría agua ahí el etíope y podría haberle dicho a Felipe, aquí tengo un balde de agua, un jarrón de agua, ¿por qué no me roceas o me bañas con este jarrón? No, aquí hay agua, una laguna. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Y descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Gracias al Señor por las Escrituras. Gracias porque podemos hacer las cosas no de acuerdo a nuestra imaginación, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos indica que debemos hacer. Y voy a rogar por favor que los hermanos que se van a bautizar pasen aquí adelante para que nos den un brevísimo testimonio. Y a todos los demás voy a rogar por favor que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie para concluir con una invitación. Y después de eso, pues me gustaría que estemos atentos a los testimonios que vamos a escuchar en esta oportunidad. Bien. Mientras estamos así parados, voy a rogar por favor que agachen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a orar un ratito. Vamos a orar un ratito. Hermanos, ustedes pueden tomar asiento ahí en la primera banca. Gracias, hermanos. Con su cabeza agachada. ¿Qué tal? ¿Crees tú en Cristo como Salvador personal? No te estoy diciendo que eres perverso, ni que eres un malvado, ni que eres un criminal, pero la Biblia dice que tú eres pecador
y que la paga del pecado es muerte. Si solamente analizaras la vida tu vida en el último mes, seguramente llegarías a la misma conclusión de lo que te estoy diciendo. En este mes seguramente has ofendido a Dios en más de una ocasión. Eres un pecador, así es. A veces no lo has hecho de mala intención, pero eres un pecador. Simplemente para preguntarte, ¿cuántas veces has mentido en este mes? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Así que eres un pecador. Lo que tú necesitas es a Cristo. Él podrá cambiar tu vida y podrá cambiar tu destino eterno, darte vida eterna y hacer de ti una nueva criatura. Solamente Cristo lo hará. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, así como lo hizo este etíope? Te invito, por favor, a levantar tu mano en actitud de: sí, pastor, por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien levantado su mano? Dice: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Hoy quiero recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien? Solamente levanta tu mano. Ahora quiero dirigirme a los hermanos en Cristo. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Tú eres salvo. Tú sabes que tienes tus pecados perdonados y sabes que tienes vida eterna. Pero aún no te has bautizado. ¿Por qué no hacer la decisión hoy día? No te vamos a bautizar hoy día. No es nuestra costumbre. No lo hacemos. Pero sí me gustaría orar por ti y por tu decisión. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo decido bautizarme. Yo decido obedecer al Señor en el bautismo. No sé cuándo será, pero quiero hacerlo. Voy a bautizarme en obediencia al Señor. ¿Habrá alguien? Igual también. Levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. Amén, amén. Muy bien, amén, amén. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestro entendimiento. Y gracias también, oh Padre Santo, porque podemos ver decisiones en esta mañana. No estamos presionando a nadie. Sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro medio para convencer. Y por eso te lo agradecemos. Gracias por las decisiones en esta mañana. Y bendice el resto del culto. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús.